Hola, bienvenidos al primer episodio de este podcast. Se llama Reflexionando en voz alta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me llama mucho la atención, incluso estos últimos meses me ha interesado mucho más, he investigado mucho más y leído al respecto. Pero antes me voy a presentar muy brevemente. Ya habrá otro episodio en el que pueda contarles un poquito más de mí, pero hoy quiero que sea algo súper rápido para que entremos en materia. Mi nombre es Isabela Guzmán, yo soy matemática de profesión, también soy creadora de contenido en una cuenta en Instagram que se llama My Healthy Day. Tal vez algunos que me están escuchando vienen de ahí, otros tal vez sea la primera ocasión en la que saben de mí o me escuchan. ¿Por qué reflexionando en voz alta? Porque me gusta mucho hablar, me gusta tener pausas de conciencia, me gusta leer y todos estos nuevos conocimientos que voy adquiriendo o que, bueno, escucho también de otras personas, me parece muy bonito compartirlos y poder como tener estos espacios de diálogo. Incluso yo disfruto mucho los podcasts, me gusta escuchar. Cuando me voy al trabajo me demoro unas 2 horas, solo escucho podcast o bueno, también me duermo, pero escucho podcast porque siento que de alguna u otra manera aprendo y adquiero como nuevos pensamientos y se me abre un poco el espectro en distintos temas. Así que pues vamos a reflexionar en voz alta. Esto es Reflexionando en voz alta. Voy a empezar contándoles una pequeña anécdota. En 2021, hace 3 años, se me va olvidando que ya estamos en 2023, yo estaba ya casi terminando la carrera de matemáticas y surgió digamos que una convocatoria para hacer una investigación fuera del país. En ese momento estaba toda la situación del COVID, la pandemia, aunque ya había pasado un poquito, pues aún había pues muchas restricciones. Pero esa convocatoria salió justamente para hacer una estancia presencial en otro país, para hacer una investigación afín al conocimiento al conocimiento que tú sepas. Yo me puse a investigar, siempre me ha gustado como participar en convocatorias, en cursos y demás, y salió una en España. Me llamó mucho la atención, me inscribí, hice todos los respectivos papeleos y fue una respuesta muy rápida de parte de la Universidad de España porque me aceptaron y fue maravilloso. ¿Qué pasa? Yo envié la carta a mi universidad y dije, oigan, me voy, me aceptaron porque pues era una alianza entre las universidades y solamente tenía pues yo que avisar. Cuando yo pues anuncié a mi universidad y a todas las personas respectivas, me dijeron que no podía precisamente por las restricciones y que no podía viajar, que el COVID, que ellos no se podían hacer responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me puso súper triste porque ya me habían aceptado en la otra universidad, yo ya me estaba imaginando ya. Pónganle que eso fue más o menos en enero, febrero, y la supuesta estancia era en mayo. Y eso me dio muy duro, pero yo dije, no, yo creo que sí lo voy a poder hacer. Necesito el permiso de mi universidad, entonces yo empecé como a imaginarme muchas cosas. Me imaginaba ya en España, me imaginaba contándole a mis amigos que me iba a España, me imaginaba contándole a mis papás que me iba a España, me imaginaba haciendo la maleta, me imaginaba en el avión, me imaginaba grabando historias, subiendo fotos, grabándole una historia a mis seguidores de My Healthy Day. Bueno, realmente en mi cabeza me imaginaba muchos escenarios para atraer ese momento en el que sí estuviese haciendo la estancia en España. Aún así, aún la respuesta que yo obtenía era que no se podía. Bueno, después de diferentes papeleos y acciones que realicé, finalmente me dijeron que sí podía ir a España y, y lo logré. Pasé 2 meses haciendo una investigación, pasándola increíble, conociendo otra cultura, conociendo muchas personas y de hecho fue una de las mejores experiencias que he tenido pues en mi vida, yo diría. Ahora, esos pensamientos y todo eso que yo empecé a imaginarme, ¿es la ley de la atracción?
realmente funcionó. Realmente el hecho de que pienses y manifiestes todo ese tipo de cosas hacen que, no sé, te lleguen porque el universo te las da. Es tan fuerte y tan real. ¿Qué tal si hablamos un poquito de esto? Quería hablar de este tema, de la ley de la atracción, porque, bueno, esto ha cobrado mucha fuerza últimamente. En las redes sociales lo he visto bastante, de tanto profesionales, en psicología, en psiquiatría, lo he leído en libros y también de creadores de contenido, de influencers, que hablan de la ley de la atracción y de herramientas para poder aplicar esta ley de la atracción y que puedas atraer cosas buenas. No sé si has escuchado hablar de la ley de la atracción, pero según esta idea, lo que pensamos y lo que sentimos atrae a nuestra vida cosas similares. Es decir, si yo pienso y siento cosas positivas, entonces van a llegar cosas a mí positivas. Pero si yo pienso y siento cosas negativas, van a llegar a mí cosas negativas. Pero esto es cierto realmente. ¿Hay alguna evidencia científica que respalde esta ley de la atracción? Exploremos esta idea y analicemos cómo funciona nuestro cerebro en relación con la atracción. Quiero ponerte un ejemplo muy rápido. Para año nuevo te propones comprarte un carro de X marca y de color blanco. Lo pones en tu mapa de sueños, imprimes una foto, lo tienes, lo manifiestas, tienes escrito sobre ese carro que tú quieres y que quieres cumplir ese sueño. Ahora, como algo mágico, empiezas a verlos en las calles y empiezas a ver justo ese carro de la marca X de color blanco. Y lo ves por aquí, lo ves por allá y lo ves más veces de los que lo veías el año pasado. Entonces empiezas a sentir esa señal positiva que cada vez está más cerca a ti. Hablas más de este sueño, de esta meta que tienes y justo en una conversación con tus amigos, alguien te dice que justo conocí a alguien que está vendiendo un carro de X marca color blanco a un precio muy razonable. ¡Wow! No lo puedes creer. Literalmente el universo te lo puso ahí. Tanto que lo soñaste, aprovechas la oportunidad y lo logras. Eso se podría llamar hacer uso de la conocida ley de la atracción. Yo empecé a escuchar el tema de la ley de la atracción y cómo abordaban ese tema y cómo te decían que lo que tú atraes el universo te lo da, para mí era muy, pero muy complicado y muy difícil creer en eso. Precisamente porque no hay ninguna evidencia científica de que la ley de la atracción exista. Yo, como matemática y amante de la ciencia, realmente me costaba creer en la ley de la atracción de esa manera. Incluso era muy ajena y como me sentía un poco enemiga a todo ese tipo de herramientas de la ley de la atracción, como las manifestaciones, como los vision boards, como los mapas de sueños y todo, pues sí, todo ese tipo de herramientas para tú atraer las cosas que tú quieres. Y para mí sonaba algo demasiado esotérico. Y perdón, me disculpo si estoy ofendiendo a alguien, pero realmente para mí era muy difícil creerlo. Entonces me puse a investigar mucho sobre el tema. Quiero compartirles justo esos conocimientos que adquirí, mis conclusiones, y al final de este capítulo te contaré si creo o no en la ley de la atracción. ¿Cómo funciona entonces el cerebro con la ley de atracción? Que esto es de hecho lo que más me llama la atención, porque es donde hay estudios, donde hay pruebas, donde más me emociona entenderlo, más allá de solo manifestar. La visualización de las cosas y las manifestaciones son técnicas que se usan para esta idea de atraer cosas a nuestras vidas, pues a través de pensamientos y sentimientos. Hay algunas investigaciones que sugieren que la visualización de nuestras metas puede activar ciertas áreas del cerebro asociadas con la motivación y con la planeación. Por ejemplo, el sistema límbico, que se encuentran en la parte central del cerebro y están implicadas con la regulación de nuestras emociones y de la motivación. También está el hipocampo, que se encuentra en el lóbulo temporal. Está implicada en la memoria y en el aprendizaje.
el córtex prefrontal, que está en la parte frontal de nuestro cerebro y está implicada en la toma de decisiones, en el planeamiento y en la resolución de los problemas. Y el núcleo accumbens se encuentra en la parte frontal y está implicada en la recompensa y en la motivación. Hay que tener en cuenta que el cerebro es un órgano muy complejo, que justo por eso lo hace muy interesante, y pues en el que dentro de ese órgano hay muchas áreas que trabajan juntas para regular muchas funciones del planeamiento, de la motivación, de la memoria y del aprendizaje. Y el hecho de que nosotros visualicemos, manifestemos y estemos recordándole a cada rato a nuestro cerebro puede ayudar a crear nuevas conexiones neuronales que nos guíen hacia el logro de esas cosas que queremos hacer. Las conexiones neuronales son las vías por las que se transmiten las señales eléctricas entre las células nerviosas del cerebro y el resto del cuerpo. Estas conexiones que se generan aquí en nuestro cerebro se forman cuando dos células se comunican entre sí. Establece una conexión entre ellas. Pero, Isabela, no entiendo nada de lo que me estás diciendo y eso para qué me sirve. Bueno, ¿por qué? Porque cuando estas conexiones se vuelven más fuertes, son más esenciales para el funcionamiento normal del cerebro. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales permiten que estas señales eléctricas se transmitan de una neurona a otra, lo que permite que esas áreas del cerebro se comuniquen entre sí y puedan procesar información. Estas conexiones se establecen y se modifican a lo largo de nuestra vida, lo que permite nuestra plasticidad cerebral, la capacidad de nuestro cerebro para adaptarse y aprender. Sin estas conexiones, el cerebro no podría funcionar realmente, pues, adecuadamente. Y esto es lo que más me emociona, la complejidad de nuestro cerebro, de cómo enfocándonos en pensamientos, en cosas que queremos lograr, y cómo nos enfocamos en esto, visualizando, imprimiendo fotos, manifestando, escribiéndolo, teniéndolo muy presente todo el tiempo, hace que nuestro cerebro trabaje en pro a ello. Y claro, como nuestro cerebro se comunica con el resto de nuestro cuerpo, hace que nosotros también accionemos por esas cosas que queramos. Entonces, al fin y al cabo, el que nos está brindando lo que queremos y lo que manifestamos es nuestro cerebro, o pues es el principal líder. Entonces, si nos enfocamos en pensamientos y sentimientos positivos, podemos crear nuevas conexiones neuronales que refuercen estos pensamientos y estos sentimientos que ya estamos teniendo. De manera similar, si nos esforzamos por tener comportamientos positivos y mantener una actitud mental positiva, podemos crear nuevas conexiones neuronales que nos ayuden a tener una mente más positiva. Claro, es muy importante tener en cuenta que la formación de nuevas redes neuronales no es de la noche a la mañana, sino que requiere de tiempo y esfuerzo. Además, no podemos controlar directamente la formación de nuevas conexiones neuronales, sino que esto depende de otras cosas más, como nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestra actividad física, entre otros. Aquí hago una pausa pequeña para contarte que todo esto que he investigado es de artículos y de fuentes muy interesantes, que las voy a dejar en la descripción del video de YouTube, que si me estás viendo por YouTube, hola, ¿cómo estás? Y si me estás escuchando por Spotify, puedes, y si te interesa leer un poco más al respecto y de dónde yo leí, puedes irte a la descripción del video para saber de dónde saqué esta información. Es muy interesante porque a mí me gusta cada vez más porque lo entiendo cada vez más. También se me hace más fácil creerlo cuando lo entiendo de esta manera, cuando no es algo solo de predicar y manifestar y que el universo te lo brinde, sino que es tu magnífico cerebro y tu maravillosa mente la que hacen esto posible de manera consciente o inconsciente. Después de saber esto, yo utilizo ya muchas herramientas para visualizar lo que yo quiero, como listas, como mapas de fotos, agendas, escribir lo que quiero lograr y tener recordatorios en el celular, en cuadernos que de pronto pueda estar mirando regularmente. Muchas veces tenemos tanto en la mente que si no lo pasamos a un papel, todo eso se dispersa y se nos olvida. Entonces, ¿existe la ley de la atracción?
no te podría dar una respuesta firme de sí o sí no, porque esta ley de la atracción puede abarcarse por diferentes significados, pero si lo abordamos desde cómo atraemos las cosas e implementamos distintas herramientas que hacen que nuestro cerebro trabaje en ellos, sí, sí considero que existe y sí creo en ello. ¿Cómo aplicarla? Soy mucho de decirme las cosas en voz alta, de escribir, de tener fotos y tenerlo presente. Por ejemplo, si un día no me levanto bien anímicamente, no me siento cómoda con mi cuerpo, lo digo en voz alta. Hoy estoy preciosa, hoy mi cuerpo brilla, hoy soy saludable. Hoy será uno de los mejores días de mi vida. Si quiero lograr algo en el día, lo escribo. Lo tengo presente en el calendario, en la agenda, en distintos lados que no me hagan olvidar. Quiero que retomemos rápidamente la anécdota que te conté al principio de este capítulo sobre la historia en la que me fui a otro país, que al principio me habían dicho que no. ¿Recuerdas que te conté que había realizado diferentes acciones y después de muchos papeleos me dijeron que sí? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Mi directora de carrera, o bueno, la persona que se estaba encargando de la estancia, me dijo que no se podía por el tema del COVID. Yo no me rendí porque ya tenía muy presente en mi cabeza que quería estar allá, ya me lo estaba imaginando. Entonces fui a donde mi directora de carrera, hice la respectiva carta solicitándole el permiso para ir, del por qué era tan importante, y también recibí un no por respuesta. Fui al jefe del departamento digamos, del programa que lo estaba estudiando, envié un correo, una carta, y su respuesta fue un no. Tampoco me rendí y seguí. Luego al director de la facultad le envié otra carta, a pesar de que ya todos me habían dicho que no, pero yo iba escalando poco a poco. Y me dijo nuevamente que no se podía. Yo creo que ya estaban cansados de mí. Luego me fui a donde la vicerrectora, le envié una carta y me dijo que no. Solo me quedaba una persona por preguntarle, y ese era el rector de la universidad, como la cabeza más grande, por decirlo así. Redacté una carta junto también con un compañero que estaba queriendo hacer la misma estancia, con todo lo que yo quería hacer y el por qué yo merecía ir y el por qué era importante que yo fuera, tanto para mí, tanto para la universidad. Así que toda esa insistencia, esa perseverancia, esas acciones y las cartas ir insistiendo hizo que yo pudiera lograr eso que quería hacer. Que si me hubiese podido rendir a la primera, segunda carta, porque ya me estaban diciendo que simplemente no se podía y ya yo estaba muy cansada preguntando, pero no lo hice. Así que yo diría que no, el universo no lo regaló, el universo no me lo dio, sino fueron todas esas acciones que aumentaron la probabilidad para que yo lograra eso que quería hacer. Pero ¿por qué fui tan insistente? Porque lo estaba teniendo muy presente en mi cabeza, porque me lo estaba imaginando, porque me estaba visualizando yo allá en España, viajando, conociendo otras culturas. Y sí, como dice la investigación, creando redes neuronales, creando conexiones eléctricas para que mis áreas del cerebro funcionaran mucho mejor y yo tuviese esa actitud positiva y accione de manera positiva en pro a eso que quería lograr. Así que si ya lo haces, ya aplicas esa ley de la atracción y utilizas herramientas, súper bien, síguelo haciéndolo y síguelo haciéndolo de manera constante y consciente. Y ahora, si no creías en esto como yo, ¿qué tal si ahorita te das una oportunidad con todo esto que te acabo de contar? Que es muy interesante. Esto es todo por el capítulo de hoy. Espero que te haya interesado, te haya gustado. Si tienes algún pensamiento afín al mío o contrario al mío, podríamos dialogar, conversar. Yo siempre estoy abierta al tema. Puedes escribirme a Instagram @my.healthyday, así como mi día saludable en español.
y me cuentas qué te pareció. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo capítulo.